¿Por qué es? Es porque está con nosotros el africano Yagroski. Fuerte el aplauso. Bienvenido. Fuerte el aplauso, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre. Excelente informe de Manu Jove. Excelente informe, Manu Jove, pero el Excelente africano informe. hoy, como hay novedades también, no ha venido solo. No viene solo. Hoy invocaste a alguien en la hora africana, lo cual es una novedad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque cargamos la compu, dijimos quién es la persona que más sabe en el mundo periodístico y alrededores de energía en la Argentina. No es nadie de producción, todos se sintieron aludidos, todos grandes especialistas acá. Pero no, es el caso de Nicolás Gandini, Sí. que es quien está con nosotros. Fuerte el aplauso. Bienvenido. Fuerte el aplauso. Gracias, muchachos, por la invitación. Un placer estar Por acá. favor, Nicolás, gracias por venir. Tenemos la expectativa conjunta, pero acá, africano, esta es la hora africana. Así que vos reventalo a Nicolás a preguntas también, hacelo sentir todo lo incómodo que este programa te ha hecho sentir a vos en retrospectiva. O sea, esta es tu oportunidad ahora para hacer sentir el rigor de ahí algo ahí. Pedirle las sillas también. Estamos- Es el momento. Tenemos la expectativa de que nos desasnes al respecto del gran titular o la gran situación que es YPF, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué carajo está pasando con YPF? No, pasó una cosa totalmente extravagante y por fuera del mapa de la Matrix, digamos, de que una jueza norteamericana con carácter municipal, digamos, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Presca, le ordena al Estado argentino transferirle el 51% de las acciones que tiene YPF, la titularidad de esas acciones, que son acciones que están en la Argentina y en la caja de valores en Argentina, transferírselo a un fondo de inversión llamado Burford Capital, que tiene prácticas operativas similares a los fondos buitres, es decir, un fondo que identifica dónde puede haber valor remanente en algún lugar, va, hace toda una estrategia judicial, opera muy bien judicialmente, con una estrategia jurídica, si se quiere, por fuera de la caja y demás, y logró que esta jueza, que es una jueza importante, Loretta Presca, le ordene al Estado argentino transferirle todas las acciones que el Estado tiene en YPF a ese fondo. Ahora, eso es obviamente catastrófico. Lo que no dice la jueza es cuál es el camino crítico que tiene que transcurrir el Estado para transferir esas acciones que están en la Argentina a un fondo que no tiene representatividad en la Argentina. O sea, para hacer eso vos tendrías que una sentencia extranjera que se aplique en la Argentina debería seguir adelante con un procedimiento que tiene un nombre rarísimo en el marco legal argentino, se llama exequatur, o sea, así se llama, donde un juez que tiene una... Sí, divertido, es un juez que tiene una sentencia en un tribunal extranjero y dice, señor, acá hay alguien que incumplió la normativa de mi país, le pido por favor que la cumplimente. Vos sabés que yo estudié esta mierda. Ok. Porque Sí, es abogado. sí, Bien. cuando tuve que elegir la orientación de mi carrera, elegí Derecho Internacional porque era el más falopa. de los que yo totalmente, tenía bueno, a mano. bastante. Y era todo negociación política, eso. Recuerdo el exequatur y recuerdo desde ese momento lo buen nombre que es. Lo recuerdo hasta hoy también. Pero sí, es muy difícil de aplicar. Muy difícil de aplicar, sobre todo, y sobre todo que la jueza no se propone ni siquiera aplicarlo. La jueza lo que dice es, señor, transfiérale, no me importa cómo, con qué procedimiento, de qué manera, que el Estado argentino deje de tener la titularidad de esas acciones, que la mande a un banco norteamericano, que queden en custodia ahí esas acciones y que se transfieran a Burford Capital para que Burford Capital ahí pueda rematarlas, subastarlas, monetizarlas de alguna manera y cobrar parte de una sentencia por 16.000 millones de dólares, que es la que Burford Capital tiene a favor desde septiembre de 2023. digamos. Hacemos un pequeñísimo antecedente. Esto tiene un contrapeso que sale también de los Estados Unidos en algo que yo no sé si tiene muchísimo... En realidad todo este caso es un caso prácticamente sin antecedentes, Este ¿no? caso es un caso que Es si un querés leading en inglés es un leading case, Sí, un caso claro. líder donde así como fue la cláusula pari passu en los 2000, digamos, que Recuerdo. marcó jurisprudencia a nivel global, este caso como termine, como se salde de acá a un año y medio, ponele, va a terminar marcando la pauta contractual, digamos, entre el abogado de cómo los contratos entre privados que se armen, bueno, va a haber una cláusula que sea Burford contra Estado argentino, digamos. Claro. Hay algo que sería bueno que Argentina deje de ser ejemplo a nivel global por este tipo de cuestiones, Por ¿no? desguaces. Pari passu, Sí. defolteo de deuda, negociación entre privados por la expropiación de una compañía, etcétera. Ahora, Pero en esta, dejémonos un poquito al margen porque es tan tirada de los pelos, es una ventana de oportunidad que se abrió ahí y que la verdad que un Burford Capital, un fondo que no tiene nada que ver con la historia de YPF, que no produce petróleo, que no tiene nada que ver con energía, que pagó 7 millones de dólares para el derecho a litigar por esta causa, de repente se quede con una friolera de 16, perdón, la sí, fue una antigüedad. avivada, ¿no? Una avivada, pero con un talento de decir, che, acá hay un flanco. Déjalo eso ahí, así lo explicamos ahora, pero decía que en noviembre hubo una mención institucional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se presenta como amicus curiae, dice, che, yo vengo a apoyar a la Argentina ante el juzgado de Loretta Presca, Estados Unidos bancando a la Argentina, porque por una ley gringa hay una serie de consideraciones que es
proteger básicamente el patrimonio de compañías extranjeras o estados extranjeros en los Estados Unidos. Lo estoy resumiendo muchísimo y probablemente mal. Sí, Vos pero el corregime, dato Nico. es que Estados Unidos en este proceso, en su dimensión gubernamental, está del lado de Argentina. Sí, y de hecho, eso y lo mostró expresamente el Departamento de Justicia, no fue simplemente una declaración. Que acá es interesante algo, voy un segundito a la política internacional y nos metemos de nuevo en la cuestión técnica, que es que Steve Bannon dijo hace 15 días, 20 días, corríjanme, que Argentina era un aliado excluyente, privilegiado en América Latina, que era un objetivo para los Estados Unidos de Donald Trump. Y Bueno. antes de eso, la gestión Biden al final había presentado también un escrito del Departamento de Justicia diciendo, Claro, el señora amicus- jueza, le recomendamos que se expida, o sea, se excuse de tener competencia para legislar esta causa, porque son temas que no están vinculados al sistema legal estadounidense por la ley de inmunidad soberana, es una ley del 76, que básicamente dice que un juez estadounidense puede participar de un conflicto si hay un activo que tenga un usufructo comercial en Estados Unidos, es decir, que gane plata con ese activo en Estados Unidos, que sea 100% el bien del Estado, en este caso YPF es una empresa que sociedad anónima, donde el Estado tiene solamente el 51%. O sea, hay un montón de requisitos para que la jueza haya dicho, che, señores, tiene razón lo que dice el Departamento de Justicia, me expido, me corro. Tengo una ahora". pregunta, porque me interesa llegar como... Entiendo que es un tema complejo y debe ser largo y difícil de explicar. Me gustaría que intentemos hacer lo más parecido a un resumen. Entiendo la foto de hoy. El fallo, estas condiciones, la anomalía misma de la pretensión jurídica. Pero para también tributar un poco a la discusión política del presente y para entender las posiciones, el gobierno nacional de esto lo que dice es que Kicillof es un idiota. Perdón, Tommy, porque O sea, acaba de tuitear sí. a Dorni al respecto. Acaba de tuitear a Dorni Acaba de tuitear a ahora. Dorni al respecto hace instantes nada más. Y si bien vienen diciendo que Kicillof es un idiota, lo que planteó es vamos a hacer lo que dice Kicillof en algún sentido, porque dice el gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Presca y trabaja en la apelación. La sentencia que ordena entregar acción a YPF es jurídicamente inaplicable, contradice la ley 26.700, etc. Al fin. No, Acaba- legalmente igual no puede hacer otra cosa el Estado argentino porque van todos presos. Pero hay algo también que es importante, digamos. Quería el raconto, quería entender incluso la posición de esa... ¿De qué se lo acusa Kicillof? ¿Qué es en el procedimiento aquello que el gobierno elige resaltar para decir esto se hizo mal, Kicillof le cuesta a los argentinos tanta plata? Es que te hago una breve y lo dejo a Nico. Sí. En 1907, Figueroa Alcorta. No, 13 de diciembre, 13 de diciembre de empieza 1907. Pero si vos haces 90 para acá, tuviste. Yo simplemente lo voy a emitir, que Nico lo explique o me corrija sin ningún problema. Dos privatizaciones distintas. La de Extensoro, una privatización hecha de manera más profesional, con la protección, estará discutida, pero algún tipo de protección de interés nacional, de expansión de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Y la privatización donde empezamos a conocer el nombre de Repsol, de Antonio Brufau, que se acordarán de ese caballero, que creo que sigue siendo. Antonio Brufau sí está en el directorio de... Si no es el... Sí. Bueno. En ese... que fue a los fines del 98, 97, 98. Fin del 98, ya después Ahí está. de que Menem pierde la reelección y el sueño de la reelección queda archivado, se produce este aumento de la participación accionaria de Repsol. Eso es fin del 98, principio del 99. Ahí entra o aumenta la participación Repsol en YPF y después viene todo un proceso muy difícil de explicar para el kirchnerismo, que es... me estoy saltando. Estoy Sí, sí, haciendo- pero dale así porque es la única forma. Que es el ingreso de los Eskenazi. Claro. Eso es lo que acusó Manu Jove hoy. Sí, que igualmente es muy difícil explicar para el Me gusta que haga amigos a Tommy siempre. para el kirchnerismo originario, pero no tanto, no estoy diciendo que sea sencillo y que sea fácil, porque Kicillof no puede mencionar la palabra eskenazi porque está hablando de Néstor Kirchner, Claro. pero cuando vos mirás el accionar del gobierno, del segundo gobierno de Cristina Kirchner y de la Procuración del Tesoro, incluso en la Procuración del Tesoro del último mandato, está el pedido explícito de la investigación contra los eskenazi, que quienes, esto está en los Discovery, que quienes rechazan ese pedido, si no recuerdo mal, es el propio Burford o Repsol, no me acuerdo cuál Pero, era el pero otro. que traducímelo, Pero Iván, bueno, ¿qué es los eskenazi? No ¿Qué- entendí qué un choto, hicieron? Iván. No, a ver, los eskenazi, ¿cuál es el punto? En 2008 se discutía en la política argentina que tiene que haber un actor dentro de YPF. O era el Estado
que era complejo, o era un empresario que podía ser un empresario petrolero. Hay un montón de actores que querían tener una presencia en YPF. Pero que sea nacional, era un poco la idea consigna es que de la sea época. la argentinización de que haya un empresario argentino. La que vocación lidere. del empresario argentino lleva unos 80 años, ¿no? De anhelo. Pero Exactamente. Perfecto. Exactamente. Ahora, si querés, tengo un paréntesis de esto que acabo de titular a Dorni porque es importante. Pero Sí. básicamente, en 2008 estaba la discusión de que había que argentinizar la compañía. Néstor Kirchner fuerza la discusión y mete al grupo Petersen, que es el grupo de la familia Eskenazi, dueña del Banco Santa Cruz, si se quiere, un interlocutor frecuente de la familia Kirchner, si se quiere, Sí. como para que se queden primero con el 15% de las acciones. Ahora, ¿cuál es el modus operandi raro y que marca, si se quiere, el final de esta historia? En lugar de que Eskenazi evalúe el 15% de YPF y lo pague en cash, con un crédito, en cuotas o en algo, la forma de comprarlo es: bueno, Repsol, vos tenés el 100, vendeme el 15, pero yo no te voy a dar plata. Lo que vas a hacer es que vos, de las utilidades que liquide YPF, te vas a ir quedando con una parte, todos los años te vas quedando con una parte hasta que cumplimentes determinado monto de O sea, el guita, crédito, digamos. entre comillas, sale de Sí, Repsol. tiene una explicación esto para decirlo rápido y fácil, que es Eskenazi, el grupo Petersen en realidad no tenía la guita para meterse en un negocio tan grande. No en existe ese un antecedente de momento, este tipo. no existe un Esto no existe, antecedente. para que se entienda, no existe. Entonces, como había una intención de que los Eskenazi se metieran en la compañía, se encontró esta manera para que pudieran económicamente ingresar, porque no tenía el capital y además, perdón, tampoco era un empresario que venía del mundo del petróleo. Estamos Claro. hablando que tenía bancos provinciales. Y Repsol ahí dice, ok, te doy este 15% Sí, porque, de esta porque forma. Repsol hace un análisis de escenario que se che, yo acá tengo un impulso, una fuerza política, Néstor Kirchner y demás, o sea, Evo Morales con YPFB, digamos, controlando, Lula con PDVSA. Petrobras, PDVSA con Venezuela. O sea, hace un análisis diciendo, che, esto va a venir, tratemos de dosificarlo O sea, nosotros. le armaron un plan de pago de adquisición. Un plan Es de una- pago que implicaba como condición sine qua non, porque ¿cuál sería? Esto ya es polémico de por sí, pero ponele que Repsol o YPF S.A., YPF Argentina S.A., liquidaba dividendos, que son las utilidades que sacamos de la empresa y me las llevo a España para comprar lo que sea, otra empresa o lo que sea, por más o menos promedio 1.500, 2.000 millones de dólares por año, como mucho, 2.000. Entonces, ¿qué es lo que hace Repsol? Decirle, che, yo ahora voy a empezar a liquidar 4.000 millones de dólares por año de dividendos. Entonces, ahí vos ya terminás forzando al negocio para sacarle plata que ya no es ganancia, sino que es para comprar una cámara, para invertir en un nuevo yacimiento petrolero, para reponer reservas que te consumiste, para invertir petróleo, para buscar petróleo en otra compañía, en otra provincia. ¿Se entiende? Para desarrollar Vaca Muerta, que ya se empezaba todavía a pensar en el mundo que había yacimientos no convencionales. Y Repsol lo que dice es, che, yo acá perdí. Acelero un vaciamiento de la empresa, me la llevo a través de dividendos, liquida 11.500 millones de dólares entre 2008 y 2011, es muy fácil revisionistamente mirando hoy, 15 años después, diciendo, che, qué escándalo. En ese momento no era una cosa que el sistema no podía deglutir. Pasaba y pasaba, digamos. Claro. O sea, era polémico, sí, un montón de gente levantaba la mano diciendo, che, esto está mal, están vaciando la empresa, pero nadie se escandalizaba. Se la Y- empiezan a hacer. O sea, se consideran cagados y dicen, listo, te voy a Listo, desguazar. me voy a ir de acá, voy a perder, y de hecho transfiero renta, la renta que generan los yacimientos en la Argentina, Loma La Lata, Neuquén, Chihuahua, digo, montones de yacimientos, para crecer en Brasil. Y Repsol hoy es un jugador, si se quiere, que tiene inversiones en Brasil y demás. O sea, la verdad que es un tema, es un capítulo muy oscuro en términos energéticos, que te marca después lo que pasó. O sea, y esto es triste. Y ahora llegamos, perdón, a la situación de De Kicillof. claro, el principio llegamos de la con Kicillof. discusión de hoy, que es el motivo por el cual Kicillof y todo ese equipo, de los cuales los más conocidos son Emanuel Agis y Nicolás Arceo, hay muchísimo más, pero quiero decir, Sí. muchísimo más, pero los que públicamente mojaban más o menos el pancito en el área de energía, se meten porque, esto es una hipótesis, acá sí entramos en el terreno de las hipótesis, a menos que Nicolás tenga confirmada, que es Cristina, que era presidenta, pero no manejaba todo ese esquema de negocio, que sí todo el mundo, digamos, recontra conocido que lo manejaba Kirchner, dice, che, ¿qué es esto? Y corre, esto sí es un hecho, corre al esquema previo que arrastraba el Ministerio de Energía, el esquema debido concretamente, pero no solo debido, sino los funcionarios, y ahí es donde ingresa Kicillof. Al área de energía, e incluso no me acuerdo si no cambian el director. Sí, uno podría defender la hipótesis, YPF. sin duda, entra con YPF y entran varias empresas. Uno podría defender una hipótesis de que Kicillof hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires porque existió un delirio tan grande como esto, que Cristina Kirchner en 2011, muerto Néstor Kirchner, hace un entendimiento de decir, che, a ver, ¿dónde estoy en energía?
y lo que le decía Moreno, lo que le decía el ministro de Economía y demás era, che, estamos importando 15.000 millones de dólares de barcos de gas natural licuado, importaciones, no se puede pagar, Cristina, esto es un delirio. Y ella mira y dice, che, no confía más en su tropa histórica, los coroneles que tenía Néstor, y sale a buscar un outsider que es Kicillof. Y Kicillof viene con Álvarez Agil, Nico Arceo, Esteban Kieper, Juan José Carvajal. Entonces el estado de situación era, recién leía el chat, gente que decía, nos dejaron acá sin gas en un pueblo, no sé, o sea, había un escenario de premura, de tensión, de nos están vaciando la empresa, ¿qué hacemos? Exactamente, ¿qué hacemos? Ahora, Kicillof entra y el pecado original que tiene Kicillof y que no puede verbalizar es, che, a mí me llaman en 2011 cuando el quilombo ya estaba hecho. O sea, yo no puedo defender el ingreso de los esquenazí, porque nadie puede defender técnicamente, en el kirchnerismo nadie se puede tirar arriba de esa bomba diciendo, che, esto tuvo joya. Si lo tenemos que hacer de vuelta, lo hacemos igual. Entonces, ese relato es complicado. O sea, no, lamentablemente no se puede hacer. Entonces, Kicillof habla de Repsol, vaciamiento de la empresa, ok. Después se le complica porque él dice, él entra al gobierno criticando el ingreso de los esquenazí. Che, metiste los esquenazí con el 25% de IPF, la empresa más grande de energía, para desarrollar Vaca Muerta, para aumentar la producción, mirá lo que tenés. Menos producción, menos inversión, la empresa vaciada. ¿Y qué figura encuentra? Y ahí ya estamos en estatización, o sea, la adquisición Ahí del ya es 51%. soluciones y estatización, sí. ¿Y lo que se judicializa entonces se remonta a Eskenazi? No, se Claro. remonta No, a... es Eskenazi. No, Bueno, en realidad hay dos cosas. Perdón, me relajé. Hay dos cosas. Vos tenés el qué y el cómo, ¿no? Claro. Tenés la expropiación y el cómo se hizo la expropiación. Porque por eso ahí hay una discusión ya hipertécnica, no sé si quiere entrar Nico ahí, que es que la jueza, cuando empezás a computar que entró el Estado en YPF... Pero antes hay una discusión bien política, que es, che, hay que expropiar el 51% de las acciones. Vamos a codearnos con las empresas. Si el gobierno de 2012 hubiese sido otro signo político distinto al kirchnerismo, es, che, estos pibes que tienen el 25% de IPF, ¿cómo entraron? Acá. No, entraron por una cosa financiera medio rara, difícil de defender. Che, bueno, llamalo y decirle que el 25%, si no lo pueden pagar, no lo quedamos nosotros. Ahora, había una restricción política enorme en el cristianismo. ¿Cómo vas a pagarle o expropiarle con el 25%, y te vas a quedar con el 25% de Petersen Energía, que era la sociedad de los esquenazí, pagarle, aunque sea $1, digamos, o sea, vamos a pagarle a una empresa que entró gratis a otra? Claro. O sea, judicialmente, Claro, es un escándalo. era un escándalo, Nicolás, ¿entendés? Terminabas rubricando un negocio. Exactamente. y con un riesgo judicial Y altísimo. construyendo un caso judicial en 2 minutos. ¿Y cómo se Para esquivó nada. eso entonces en esa estatización? Eso es lo que no entiendo. Y dejaste caer el 25% que tenían los esquenazí con este esquema donde lo financiaba Repsol a partir de la liquidación de dividendos. En un momento el gobierno de Cristina, 2011, dice, che, no se liquida más, fines de 2011, no se puede liquidar más dividendos así. O sea, esto no va a pasar, muchachos, córtenla con esto. ¿Qué es lo que pasa? El contrato de Petersen con Repsol tenía una cláusula de aceleración. ¿Qué significa? Si yo no pago el préstamo, vos me lo podés ejecutar y te quedás con mi compañía. Repsol, en junio de 2012, un mes después de que se estatice en 2012, pide en la justicia española, alguien si fuese conspiranoico, yo no tengo elemento informativo para decir esto, pero podría decir que Repsol fuerza que los esquenazí arman una empresa en España para jugar de local en la justicia, y en junio de 2011 piden la quiebra de Petersen Energía, que sale en diciembre de 2012, más o menos. Petersen Energía son los esquenazí. Lo que son los esquenazí. Y ahí Repsol dice, muchacho, esta empresa, en definitiva, yo soy un acreedor, está volteada y queda en un limbo judicial hoy, todavía hoy, 13 años después, con un síndico en España que aspira a cobrar guita con este juicio de Woodford. Cortito y al pie, ¿por qué la jueza hoy entonces reclama 16.000 millones de dólares? La jueza hace... la justicia norteamericana es compleja en el sentido de que le da más bola al estatuto, entendiendo que es un contrato entre privados. O sea, y esto, hago un paréntesis con esto que decía Dorni. ¿Por qué el gobierno explicita que está apelando? Porque a diferencia de la justicia argentina, donde cuando vos tenés un fallo de primera instancia y lo apelás, inercialmente eso genera que se congele la ejecución de la sentencia. Queda suspendida. Queda suspendida, eso pasa en Argentina. Por eso yo te condeno en primera instancia, vos apelás, bueno, te podés seguir siendo libre y lo que sea. En Estados Unidos, por más que vos apeles, vos tenés que cumplir con la ejecución. Esto implicaría que el Estado argentino tiene 14 días para transferirle estas acciones. Nos están corriendo esos 14 Esos días. 14 días están corriendo. Lo apelan ahora, ya lo apelaron, y la jueza tiene 14 días para decir, che, ok, apelaste a la Cámara de Apelación del Segundo Distrito de Nueva York, se dejó suspendido el fallo, o te puede decir, no me importa, hermano. Siga. La Te decide, ejecución. vos entraste en desacato en 14 días y no me transferís las acciones. Es cierto que la única manera que Argentina le puede transferir las acciones es a través del Congreso
de la nación. Con el Congreso, ¿por qué? Porque esas acciones están blindadas por la ley de expropiación de 2012, que dice que solamente podés transferir esas acciones con 2/3 partes del Congreso. Eso lo impide transferir y además impide que ningún abogado del Estado, ni el procurador del Tesoro, ni el cuarta línea que está en cualquier ministerio va a ejecutar una sentencia o cumplimentar una sentencia si no recorrió toda la instancia judicial claro, previa. contra la ley. Vas a apelar. Perdón. Una cosa, ¿y el Tribunal de Nueva York tiene jurisdicción con empresas argentinas? Porque vos podés decir, pasan esos 14 días, se hace esa sentencia y vos de acá podés decir, chupamos huevo. Bueno, es interesante pues lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Exactamente. Dice, por eso el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presenta ante el juego de Presca, Loretta Presca, que es nuestra nueva Tomás Griesa. Es para. Claro, es la Tomás heredera, Griesa es técnicamente la para los heredera, de ¿no? 20. ¿Qué? Es técnicamente la heredera. Sí, sí, de claro, Tomás claro. Griesa. De hecho, está en el mismo juzgado En que el, estaba, en el estaba mismo Tomás juego de Griesa. Griesa, que para los que son muy chicos, Pero googleenlo. te pueden reventar, digamos, los pozos o las oficinas que tengas allá de YPF allá, porque YPF no solamente cotiza en bolsa, sino que también debe tener algún espacio físico allá. No Te tiene pueden- YPF activos en Estados Unidos que vos puedas tiene nada para que te embargar. reviente, digamos. No lo tiene, y eso es lo complejo de esta jueza. Esta jueza termina arbitrando sobre un juicio de una empresa española desde Estados Unidos, de una empresa española que está quebrada, que no tiene activos en Estados Unidos y sin embargo se cree con derecho a fallar. Nico, Es Perdón, muy Nico, entonces. extravagante. Perdón, Y sí, voy a. sí. No, es al revés. No, es que sí. No va a pasar nada. No pasa nada, gente, ¿eh? No pasa ¿Vos nada. decís que No no? pasa nada, no pasa nada. Ya con esta información puedo completar. Es imposible que esto se cumpla. Es de imposible cumplimiento. De Correcto. hecho, se está calmando cada vez más la cosa, ¿eh? Anda a buscarla O sea, al fondo del hablamos un arco, poquito ¿no? más Ojo que y... para que si pega la vuelta se termina viniendo. No, porque tienes que pegar 24 horas. No pasa nada, no pasa nada. Ya, Uy, ya me quedó boludo. clarísimo el escenario. Es de cumplimiento imposible. Imposible cumplimiento. Te la jugaste, Imposible ¿eh? cumplimiento. Por lo menos por los próximos año y medio, 2 años. ¿no? No, esto nos va a chupar la verga, pero kilométricamente de una manera ¿Querés espectacular. mandar un mensaje a la jueza Loretta Presca? Ya mismo le mando un mensaje a la jueza, le mando un mensaje a Dorni. Loretta le manda un Perdón, beso. vos Yo a te- Loretta le mando un beso. En el juicio, Sí. Lo metió en cara Maynard. en este juicio, Sí. en uno de los transcripts que tenía la jueza y qué sé yo, hay una declaración de Axel Kicillof en el método Rebord. Yo te lo mandé eso. ¿Cómo? No. Ah, mira, es verdad, no me acordaba. No te acordás, yo te lo mandé. O sea, yo ya soy parte de este caso, en Sí, realidad. Pará. Por eso podés hablarle a la Porque jueza cuando hicimos Presca. el método con Axel habló de esto y eso estaba en el expediente. O sea, tomaron esas declaraciones para el Correcto, expediente. exacto. A mí me Entonces- lo mandó uno de los abogados de parte. Entonces voy a participar, estoy mirando acá a cámara a la jueza, yo quiero decirle como parte, como representante, como parte del caso y del expediente Tomás Rebord, abogado argentino, que nos chupen las pelotas. Sí, este es un posicionamiento oficial de la República Argentina, no se va a cumplir y no tienen posibilidad de ejecutarlo. Ya me quedó clara la explicación con los expertos, al principio estaba más en riesgo, sí, se estaba viniendo, ahora no pasa nada. Confirmo. Amigo, hiciste más que mi ley. No, confirmo, ya está, listo. Bueno, entonces, próximos episodios, 14 días hasta esta rúbrica, que igualmente se dice, no, se ejecuta igual, va para el Congreso y... Y no hay elemento, no hay instrumento administrativo instrumento. para hacerlo. Obviamente que mete mucho ruido el fallo este en Total. el desarrollo Sí. de Vaca Muerta. Sí, claro. Ahí está Ahí el tema. está. Y Ahí el está. alerta para cerrar, con lo que abrimos, que es Bannon diciendo Argentina es un aliado, Milei con una política exterior muy trumpista, muy pro Estados Unidos, quiero decir, pero el Estados Unidos de Trump, bueno, es el momento para pelar ahora y que Estados Unidos te dé la mano en las cortes que pueda, fundamentalmente la Corte Suprema, si llegara Algo el que caso. Trump diga, gracias por IPF, Hay un Javier solo caso, Milei, hay un digamos, solo ¿no? caso de un presidente norteamericano, como se dice, excusando a otro Estado soberano de pagar una deuda, que fue cuando se crea Pemex, que es la petrolera mexicana, la Revolución Mexicana del 20. La Revolución Mexicana toma los activos que tenía Estados Unidos en México. Las empresas americanas hacen todo un reclamo judicial enorme y Roosevelt en el 42, para que México entre a la Segunda Guerra Mundial, termina condonando la deuda que el Estado Espectacular. mexicano tenía. Iván, Espectacular, Sí. espectacular. Para Sí. ir cerrando esto, pero al mismo Sí. tiempo para vincularlo directamente con la política Sí. local Un autónoma. momento, si del pasamos día a día. ya a eso, No, pero de hora pasamos, digamos, está africana. vinculado con esto porque es lo que venía querés diciendo pedir Milei. algo? ¿Lo Sí, querés quiero- echar? no solo Dale. quiero, no, quería agradecerle, era mucho más cordial lo que yo iba a hacer antes que ahora lo hace echar. la traducción como echándolo. Quiero pedir un fuerte aplauso para Nico que ha venido, nos explicó esto de manera espectacular. Y muchas gracias. No, se fue, sí, fue echado. Pará, ¿por qué le insultas a Manu Joven? Pará. Fue echado de forma completamente criminal al final, boludo. Solo qué porque le vos decís, chupamos estableciste vos, esas Manu Joven? condiciones. Estaba todo bien hasta ahora. Ahora es una persona ofendida con hay algo ahí. Es el primer ofendido, de hecho. Es ofendido, no, váyase a la concha de su madre, dijo al final. Estaba Ese todo Manu bien. Joven puede chupar los 2 huevos. ¿sabes? Tipazo, Nico. Tipazo. No, Sí, número lo uno, sé. clarísima la Lo explicación. pueden Entendí leer todo. en Econojournal, que es su medio
obligado en materia de energía. Lo entendí todo. Boludo. Iván, más allá de la parte política, ayer, más allá de esto último que dice Adorni, que explicaba recién Nico en materia jurídica, técnica, ayer Milei se manda todo ese textazo diciendo que Kicillof pelotudo. Literalmente, no es una, ni siquiera es un rey. Sí. Es literalmente lo que dice Milei. Yo avisé que era. Digo, ¿por qué identificás vos que Milei, teniendo un elemento, es solamente, digamos, estrategia electoral, confrontación Kicillof, polarización en nuevo escenario, porque teniendo todos estos elementos de Eskenazi, Néstor y yendo para atrás, o sea, puede pegarle al kirchnerismo y... Sí, es más fácil que se entienda Kicillof pelotudo que cómo se financió la entrada de los Eskenazi, pegarle la vuelta casi de guante blanco, pegarle a Kirchner, que aparte no se puede defender, una serie de cosas, y además Kicillof es un activo electoral hoy, máxime después de la condena de Cristina Kirchner. Entonces me parece que... Y además hubo una construcción que cualquier persona que estuvo en ese proceso de expropiación del año 2012... uno podría decir, no veían exactamente este escenario, porque hubo muchas impugnaciones a ese proceso, que yo creo igualmente que fue virtuoso para la Argentina, porque además esto queda para que en 2 años me lo tiren por la cabeza, pero yo no me imagino a la Argentina pagando 16.000 millones de dólares, bajo ningún aspecto. Pero se generó una situación alrededor de esto, y además era fácil de explicar por aquella presentación de Axel en la comisión. Le puso la jeta. Le puso la cara y además dijo, no vamos a cumplir con esto. No. Es decir, tenías el archivo servido también. Tenés el archivo servido. Pero creo que tiene que ver con eso, una cuestión más efectista de sobrepique. Pero la verdad es que Milei, que tiene gente, no es su caso, pero digo, gente capaz desde el punto de vista del derecho administrativo en el gobierno. De hecho, perdón, el titular de la PTN fue abogado de no sé si abogado socio de Castro Videla, Santiago Castro Videla. Castro Videla, por eso además se tuvo que excusar en este caso, porque fue, digamos, estuvo en uno de las partes interesadas, pero es el caso de Ibarzabal Murphy en la Secretaría de Legal y Técnica, que además forman parte todos de esta estrategia jurídica. Sí, a mí lo único que me hacía ruido, lo decía ayer igual, que frente a esto, donde el litigante es el Estado Nacional, el demandado es el Estado Nacional, que el presidente diga, hicimos todo mal, Kicillof es un idiota, pero igual voy a apelar, yo te digo, soy abogado de la contraparte y voy con las declaraciones del presidente de la República Argentina, diciendo, claro, el propio presidente me dice que son unos chorros hijos de remil puta, o sea, ya está, liquidame ya mismo las acciones. Sí, es mala estrategia de lo judicial, sí, independientemente de lo que piense de Kicillof. Sí, por eso, porque en estos casos, además, si bien pesa menos, pero las declaraciones pesan. Sí, no solamente todo respeto, el expediente. Pero hay una declaración en el método Rebor, un tuit del presidente debe tener algún tipo de valor. Por eso te digo, te tendría que haber traído la foto que me mandaron, que la botan en algún lado, aparte está todo en inglés y dice el método Rebor. El método Rebor, así, infiltradísimo. Espectacular. Me acuerdo, me lo habías mandado. Te lo había mandado. Bueno, este es uno de los temas. ¿Cuáles son el otro? Dame un abanico africano de universos que están sucediendo en este momento, pero a todos metele mucho más tremendismo de lo que está pasando de verdad. O sea, subir el volumen a todo. Es más, ya me emocioné. Estamos un poco más cerca Pará, no porque no. Boludo, no pasó nada. Sí, pasó. Y que estamos un poco menos calmados que hace un ratito. Me siento un poco menos calmado. Por eso, un poquito. Pará, estás en el lugar más alejado, técnicamente. No. A nivel distancia. No, porque hay 24 horas. Estamos a media hora de que se venga, ¿ves? Uy, la concha ¿Ubicás? de tu madre. Nuevas generaciones no deben saber leer aguja el reloj, así que hay que explicarles. ¿Qué es eso, boludo? Más de uno con 20 años está diciendo ¿cómo funciona el sevienómetro? Esto es un enigma, no sabe hay para uno dónde digital, va. Claro, exacto. Una aplicación hace. No. La próxima vamos con un tutorial. Aguja chiquita, aguja grande. Pero estamos un poco más picados que hace un segundo, ¿eh? Y según lo que diga el africano, podemos terminar con un reloj crítico. No. Bueno, podemos arrancar con lo que fue la reunión del domingo. Otra reunión. ¿Por qué se juntan los domingos? Esa es mi primera pregunta, pudiendo haber tantos otros días como por ejemplo el sábado. Pero hay un fetiche en la reunión con el día domingo de los principales actores del peronismo de la provincia de Buenos Aires que volvieron a verse las caras, en este caso en La Plata. Concretamente, Kicillof y su banda, Máximo y su banda, Massa y su banda y Federico Otermin. Sin su banda. No, que
oficia... ¿Por qué nombrás aparte a Federico Termín? Porque oficia las veces, yo ya lo he dicho esto, como Cardenal Zamoré en esas reuniones, porque tiene buen diálogo con Kicillof, buen diálogo con Massa, buen diálogo con Máximo Kirchner. Quienes lo critican, vas a escuchar críticas también de los tres lados, pero... Justamente por eso mismo, ¿no? Por eso Y por eso empata, exacto. porque todos dicen, este es un hijo de puta en realidad, pero bueno, pone la casa. Es que en general cuando te putean de todos lados es porque haces las cosas muy bien. No sé, Manu, no sé, no, realmente no sé, Manu. Te sentiste muy Sí. identificado. Federico Termín es, para quien no lo sabe, es intendente de Lomas de Zamora. En ese encuentro, lo que planteaban casi todos los actores era que había sido mucho más importante la reunión en sí que el contenido de la reunión, porque no se había conversado tanto sobre... Porque no pasó nada. Claro, O sea, exactamente. es una verga. Claro, básicamente, lo que pasó. el hecho noticiable era, se juntaron. Se juntaron, exactamente. Estuvieron en el mismo espacio. El hecho noticiable es ese y que la reunión terminó. Terminó de una manera un poco abrupta. Pero mal, porque- porque si no seguían ahí. Terminó de una manera un poco abrupta porque hubo, no está claro cuál fue el disparador, pero un enojo final, no sé si llegaba a ser enojo, una fricción final de Subile un poquito de más, se Máximo pudrió, Kirchner. se No, pudrió, no, se es que no, pudrió, es se que pudrió, después se pudrió. Máximo Kirchner se la pudrió a quién. Dame más, un poquito hubo más. algo parecido a un desencuentro. Se la pudrió. Y que eso decanta en el final de la reunión. Pero Entonces, eso Máximo Kirchner, preso de ira, termina la reunión porque se ofendió con quién. No. No termina. No fue así. No. Empezó una conversación en torno a cuáles son los costos de conducir un espacio político, ¿no? Imagínate la hora número, qué sé yo, 5 de reunión. No sé. El que me parece que ponía esos argumentos venía del lado de Kicillof. ¿Qué cosa? Los costos de conducir un espacio político, digamos, o quién. No, lo que decía Máximo Kirchner era, mira, conducir un espacio político tiene beneficio, pero también tiene costo. Mi viejo está muerto, mi vieja está presa. Algo que dijo también en la entrevista, creo que fue en C5N con Gustavo Silvestre. Bueno, entonces ese era ya un momento más de orden de discusión política abierta, digamos, no metodológica, no operativa, no electoral, no de diseño institucional, de las alianzas y tal, porque no también iba a ahí definir hubo... un lugar en la lista esa discusión, o sea, no llegaba a ese lugar. Pues también había habido una discusión sobre dónde se iba a hacer el Consejo del PJ, Kicillof quería que fuera en La Matanza, Máximo Kirchner quería que fuera en Merlo. En un momento también se genera un cuestionamiento directo de con la declaración que se había filtrado previamente de Carlos Bianco en Dolores, que no sé si vieron ese video, pero es un video básicamente donde creo que lo tuiteó Manu. Lo vimos acá. Lo vimos también acá. Que básicamente hay dos cuestiones. Uno donde vuelve a decirlo de sin chistar y otro donde marca Bianco la diferencia entre movimiento y orga. Que ahí siempre están estas cosas donde es lógico que todo el mundo se enoje, porque la verdad que todos tienen derecho a enojarse cuando uno plantea toxicidades en todos los ámbitos, que es... Bianco, yo creo, tiene un punto cuando dice, che, los legisladores peronistas tienen que apoyar al gobernador peronista, y critica algún tipo de toxicidad en la construcción de la cámpora. Pero Bianco comete un error que es creer que un movimiento se gesta porque vos decís que es un movimiento. Porque le pones el nombre movimiento al logo. Claro, no funciona solamente de manera evocativa eso. Entonces, en toda esa discusión lo tenés obviamente a Massa, que alguien que me causó gracia lo que decía es, trae soluciones masistas para problemas kirchneristas, ¿no? Entonces, Kicillof quería el desdoblamiento. Cristina no quería el desdoblamiento. Massa dijo, desdoblemos en noviembre. Claro. ¿No? Ese era el planteo. Es buena igual, Sí, obvio. Es buena Es igual. el más creativo. Le doblemos siempre. adelante. Exacto. Claro, El año que viene. Encima en su mood. ¿Por qué no nos hablamos en Ese noviembre? ¿Qué decís, Sergio? Sí. Ya no, en noviembre. Bueno, esa fue toda la discusión del día domingo, que al día siguiente, ayer... Pará, pero no me dijiste por qué se pudrió todo con Máximo Kirchner. No, sí, te lo conté recién. Pero con no quién se pudrió todo. Pero con que no quién se enojó, o sea, con Axel se No, enojó. las fricciones entre Máximo y Kicillof, o Kicillof y Máximo, Sí. o perdón, Bianco y Máximo, Máximo y Bianco, es decir, porque las tensiones son cruzadas, no vienen de un solo lado. Todos se Pero todos le terminó cuestionan al otro, abruptamente, o sea, Máximo se paró y dijo, Bianco Chúpame un huevo. vuelve a decir esto de sin chistar Eso. y yo los voy a cagar a trompadas personalmente. No, pero no importa. Te agarro y Sí te que sí. rompo la cabeza, gordito. Decí que sí que estuvieron 20 minutos para encontrar el juego, boludo, ahora que lo pueden. Ahora, ¿Te puedo hacer una pregunta, Sí, Iván? sí, querido. De Por- hecho, perdón. Sí.
Sí, no, lo que digo es que hoy, en donde se iba a hacer el Congreso del PJ, había reunión del Consejo del PJ para ver dónde hacer el Congreso del PJ, y si luego que fuera en La Matanza, Máximo quiere que fuera en Merlo, hubo conversaciones entre los esquemas de Kicillof, de Massa, de Máximo, es decir, no es que se rompió todo ayer, del domingo, ni muchísimo menos, pero sí la sensación es que si vos en los cierres de listas habituales tenés fricciones, Claro. este es un cierre de listas que le agrega a la fricción habitual de los cierres de listas la pelea entre los actores y Cristina condenada. Un sazón Es espectacular. decir, Tienen fricciones por dónde juntarse. O Lo sea, que dónde indicaría convocamos es insoportable. La que información es insoportable. podría empeorar antes de mejorar esto si es que termina en un proceso de unidad, que es a lo que apuestan, por lo menos en privado, todos los Es que actores. todo indica que, hablando de lo declamativo que decía respecto al movimiento, la unidad será justamente solo eso, o será la lista conjunta, pero que no pareciera. El 28 de octubre Claro, es exacto. Noche y Niebla de Alan Claro. Rey. Dice, perdón, la sofisticación. de lo que ¿Noche y acaba niebla de decir. quién? ¿Qué acabas de decir? La ¿Qué sofisticación refe tiraste? Les pido disculpas. Pero que refe diga otro, estúpido, no puede No, decir, está bien. Banco el autoelogio, pero ya fue muy ya la próximo, refe sonó boludo. culo roto antes de que la diga. Dejala estacionar. Esto es Noche y Niebla de Alain. No, ni dijiste el nombre. No sé qué estás citando, boludo. Tenés que aprender de Es- Jorge Asís. No, o sea, hablar un poco más lento. No, pero ¿sabes y por qué? dejalo Porque gozar. yo sabía, La digo, tirás. con todo respeto, porque lo estaba mirando a Manu Jove, que no iba a agarrar la referencia. Entonces, Pero porque se la ¿Qué dejé un buen chiste. estúpido. ¿Qué hace? entonces yo Noche tenía y que Niebla de Alain elogiar De Alain Delon, ¿cómo es? ¿Alain quién? a Renéis, que hace un bueno, no importa. Pero uno de los pasajes más interesantes del documental es cómo las topadoras, en un momento oscuro de la historia de la humanidad, arrastraban los cadáveres y los tiraban a pozos. Hay una imagen en el documental que se llama Noche y Niebla, que es lo que pasaría en el peronismo después del 28 de octubre, porque debería haber un reordenamiento interno en base a ya una confrontación más abierta. ¿Por qué en este Máximo Kirchner no quiere ser candidato en la tercera? Bueno, ahí está. Ahí vos tenés. Máximo es lo que dice en privado. Me lo Tenés dijo a mí en gente- privado, por eso. Tenés gente que dice. Acaba de romper un off. No es tan cierto eso. Si Máximo sí quiere ser candidato, pero hay un juego. Digamos, un doble juego en ese sentido. No lo sabemos, digamos, lo dirá. Será una decisión política, me imagino, entre Máximo Kirchner y Cristina Kirchner. Pero ya esto me parece que excede. Todavía estamos La tercera. a años luz del momento en donde se pudre siempre, que es, estás cerrando lista Claro. y es, te Claro. dice, vos firma acá y vos acá. Y el de acá te dice, no, yo firmo acá. Y dice, no, acá. Ahí acá, es donde se ve. acá. Ahí se pudre. Nunca se pudre en dónde Sí, nos sí. juntamos, boludo. ¿Dónde hacemos el congreso? Me chupa un huevo, donde se te cante el orto. Vamos a la casa de termine, evidentemente. No vemos ahí. Ahora, Creo que tiene un departamento chico. el problema es acá. Y Sí, todavía claro. no estamos ni cerca. ¿Ahí qué carajo va a pasar? Se supone que la lista la arma Cristina en San José. Se supone que la arma el gobernador de Governor, que dice acá, acá, acá. ¿Quién va a firmar y dónde, Iván? Bueno, Dame respuestas. Por eso yo te decía que si en un escenario normal hay fricciones, en un escenario como este, el vínculo en algún momento debería empeorar antes de mejorar. ¿Por qué? Porque las fricciones deberían ir increyendo, no moderándose con el correr del tiempo. Bueno, ahí hay una situación que es... el problema acá lo tiene Kicillof, no Cristina. Pero hasta ahora, Sí. Iván, a propósito de esto No, no que quería plantea, ¿no, ¿ya está? Ahora, bastante bien estuviste. Hasta ahora, Iván, esa propuesta nadie la vocifera ni para adentro, ni para afuera, ni para los propios, ni nada. O sea, o alguien, o un Massa está diciendo, se junta con Andreotti, con Malena y con otro más y le dice, nosotros vamos por esto, que será encabezar la primera, la tercera, lo que fuera. Nadie llevó una propuesta concreta Que todavía yo en este sepa, quilombo. no. O sea, el domingo seguro que no. Ahora, ahí sí hay una cosa que vos podés pensar que es... Le da una posibilidad extra de negociación al peronismo, que es, vos tenés 8 elecciones distintas, Claro. no tenés una. Te pelearás por la ¿cuándo? Las nacionales cierran 17 de agosto. el 7 de agosto. Te pelearás después después de las elecciones o después del cierre de listas de la provincial, te pelearás por la nacional. O discutirán todos juntos, no lo sé. Felizmente para la Argentina jamás estuve en un cierre de listas. Ahora, acá Massa podría decir, che, yo voy en la primera. Máximo podría decir, bueno, yo me encargo de la tercera. Ahí, ojo también porque
en una elección tan finita, esos armados peronistas por afuera de Zamora, el intendente de Tigre, pesa mucho más con la elección desdoblada que en una elección unificada Claro, ahora. lógico, ¿no? lógico. Bueno, y así sucesivamente, Fernando Grey, ese armado de Grey, Zabaleta, Zamora, etcétera, en la elección desdoblada pesan mucho más que una elección nacional. Sí, Entonces hay que ver si cotizan hay más un alto. acercamiento. Cuando recordemos que nosotros estuvimos discutiendo durante un año entero qué pasaba en Hurlingham por la pelea entre la Cámpora y Juanchi Zabaleta cuando era ministro Alberto. Un año, está todo, digamos, no es por menospreciar a Hurlingham, pero tapa de diario sobre la discusión en Hurlingham. Claro. Bueno, entonces uno supone que ahí habrá ya una fricción que ocurre. Se va a ya venir, el día se de va a hoy. venir, se va a venir, se va a Bueno, venir, se va a venir. Ahora, vos tenés ahí algo interesante que es, si bien es un micro ejemplo, tampoco hay que, ¿no?, la exageración de los procesos locales. Yo insisto que gana el peronismo, gana la Libertad Avanza, no se pueden exportar las condiciones locales a plantear que eso puede nacionalizarse. Y siempre hay que tener cuidado, los kirchneristas que decían, no, Adorni lo votó nada más que el 15% del padrón. Bueno, a Monteverde en Rosario, que gana, lo votó menos porcentaje de ese padrón, o más o menos lo mismo, porque participó el 48%, creo que fue, o el 50% en Rosario, y acá hubo un 63% en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, siempre esas cosas hay que pensarlas como Claro, cuando película, vuelve. no como foto, porque siempre vuelve. Cuando la crítica no es sólida, Sí. y formás parte de un espacio político que va a elecciones, en algún momento te la tiran de nuevo. Ahora, dicho eso, Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura, candidato ganador en Rosario, se impone con una construcción que es, me parece a mí, bien interesante. Primero porque es un modo de construcción distinto al que uno podría estar acostumbrado. ¿Por Es qué? decir, y porque es algo que fue una construcción bien territorial. Esto no le va a gustar a Monteverde y probablemente tampoco le gusta a Grabois, o tal vez le gusta a los dos y los estoy prejuzgando, pero uno podría pensarlos parecidos en términos de militancia social. Cuando esa militancia social empieza a tener mucha representación, ellos creo que se llama Alberdi, el barrio donde inicia Ciudad Futura, el trabajo territorial, hacen como una suerte de plebiscito casa por casa en el barrio, para ver si se transformaban o no, porque le habían dicho a la gente de ese barrio, no vamos a hacer un partido político. Entonces, cuando toman la decisión de hacerlo, dicen, bueno, plebiscitémoslo. Ahí se transforma en un partido político. Ese podría ser el kilómetro cero, si querés, Ciudad Futura, y ahí empiezan a recorrer el Tiene un camino. origen entonces medio, yo no lo conozco, te estoy tratando de sacar las fichas hace Sí. 3 días, pero es una cosa medio autonomista, entonces medio podemista en ese origen. ¿Es de Patria Grande? No es Patria No Grande. es Patria Grande, no es Cámpora, es Ciudad Futura. De hecho, yo creo que el gran activo que tuvo Monteverde y esa Sí. construcción fue no plegarse ni a Patria Grande ni plegarse a la Cámpora. Ok, es Es una decir, construcción rosarina, local, Exactamente. es más progresón, digamos. Y de en algún su- momento Más Grabois que, más que progresón, te diría que es más... ¿Por qué te digo progresón no? Porque el Decilo. progresismo... No, porque el progresismo ¿a qué está asociado? A falta, hoy en Argentina, en este momento, Sí. a falta de resultado, de realidad efectiva, una cosa narrativa. Y si es más de algo- izquierda que Sí, progresista. lo pensaba... Digamos progresón. ¿Es más de izquierda que progresón? Es en francés. Es más de izquierda que progresón. progresón. Sí, ¿por qué? Porque inauguraron colegios que fueron reconocidos por, no me acuerdo si por el Estado municipal o por el Estado provincial, como buenos colegios. Cooperativa de alimentos, es decir, había un abordaje de, no de conceptualizaciones, los factores de poder, no, comida, educación. Soluciones locales para problemas locales. en Es ese como caso. la Tupac, que es No. una organización que hace cosas. No, pero no creo que sea como la Tupac. ¿No lo viste al chabón? Ni en pedo como la Tupac. No. No, fue es una más, cuestión de cómo es la cara del chabón. Ah, No no es lo la vi. Tupac. Además, No lo vi. hay un punto en Rosario, que Rosario en ese sentido tiene siempre una lectura un poco más rebelde, que es la primera ciudad que se cansa, esto siempre dicen los rosarinos, que se cansan de las expresiones nacionales. Bueno, vos Monteverde decía... tenés cuna santafesina, era los remanentes del socialismo también. Tenés Sí, sí, ese- claro. Son sí, sí, socios de Puyaro, total. digamos. Exacto. Hoy gobiernan con Puyaro la provincia. Sí, claro. Y- El chat dice es súper izquierda, están diciendo. Por eso digo- Súper izquierda. por eso digo, Pero al ah. mismo tiempo no son trotskistas, no el FIT. No, por eso hizo... si es Por súper eso, izquierda, perdón, esto es... Por sí. eso ganó
una elección. Exactamente, exactamente. O sea, no... Es que ahí es interesante que es... El chato de Troscos infiltrado, dice. Pero pará. Pero no puede ser que no podamos categorizarlo. Ya está. Esto solo escala. Hay que traerle y preguntarle, ¿sos progresón? No, igual no hay que... Si hacemos un análisis de su rostro, A ver. Upa. Teoría Lombrosiana es progresón. es progresón. Progresón, boludo. Es un joven bien que ganó Facherito. Rosario. Sí, Rosario picante, boludo. Sí, ganó concejales. Y Claro. estuvo a punto de ganar la intendencia en la última elección ejecutiva. Ahora, esto es interesante porque siempre es el punto, para mí es el mismo análisis a la gente que dice que Karina Milei y Javier Milei no saben nada, que son unos amateurs y qué sé yo. Yo lo que podés decir en eso es, che, si eso es verdad, vos sos mucho más amateur y mucho más inútil, porque perdiste. Bueno, acá al peronismo que mide pedigrí, sí, bueno, tuviste que ir a buscar a alguien que te aporte votos, porque tu pedigrí no alcanzaba para ganar absolutamente nada. Y ese me parece que es el punto, que es el candidato en la ciudad de Buenos Aires, que sacó casi 30 puntos, es de origen radical, que fue Leandro Santoro. Y lo tuvo que ir a buscar el peronismo porque los candidatos peronistas, bueno, ya los midió la realidad y no dieron la talla. Y en Rosario pasó lo mismo. Porque después el peor gobierno de la historia de Santa Fe, probablemente fue el de Omar Perotti, todo el peronismo quedó completamente destruido. De hecho, la expresión tradicional peronista, que era Zuckerman, que jugó, sacó 4 puntos. 4 puntos. Entonces, Mirá. ojo por... Pasó también en Tiene Formosa el con aparato, Gildo, ¿no? que tuvieron que jugar una cara nueva. No, pero Gildo es el 1. O sea, eso es indiscutible. Por eso ahí hay algo que, como él no quiere salir de Formosa... Gildo es el 1, va para Graf, de Iván Jagroski. Yo no quiero meterme en su laburo. Yo creo siempre que él, si querés, junto con Cristina, con más, etcétera, debería ser medio primus inter pares en esa La verdad que a reconstrucción. esta altura tiene sentido. boludo. Porque tiene la autoridad para hacerlo. Quizás hay Tiene que la juntarse autoridad lo de Gildo. histórica. Viste que la Corte dijo, no, para hacer eso te voy a reformar la Constitución. ¿Y qué te voy a hacer para eso? Y tengo que sacar tenés que sacar más o menos 70 puntos. Ah, boludo. Pero vos mirá. decís, Era eso. Sendi tu Valhalla. Claro, no pasa nada. Ah, ya, un martes. Boludo, ¿por qué no lo hiciste pero antes? vos decís Claro. que fuera de los límites de Formosa... Perdón, estamos inaugurando también una sección de análisis lombrosiano de rostros candidatos que me parece que es un buen aporte. Miren el rostro de Gildo, mirá lo ¿no? que es Gildo, Mirá lo que es, boludo, mirá lo que es un rey del norte. Mirá lo que es esto. Aparte de 70 boludo. pelulas, ni una canita. Qué Vos decís, ojo, por Dios. vos decís que fuera de Formosa, Gildo Infram puede tener algún tipo, más allá del peronista, identificado a nivel partidario con el sello PJ, listado, etcétera, puede tener peso electoral, no. No, Para No, nada. pero en la solamente mesa. para el Pero ordenamiento, él no quiere. Pero no, está ya lo- sé, pero digo- orden político en el peronismo. para el ordenamiento interno. Orden político no es electoral, son dos cosas completamente diferentes. No, el orden político te lo podía en su momento dar Masón y no, nadie le conoce la cara, no podía ir a una elección porque Vos, no quería. bueno, igual vos. ¿No? De masones vos sabés bastante. Perdón. Ay, Dios mío. Ni un minuto seguido se puede hablar en serio. Y que encima quedan pocos, ¿eh? Tienen un solo minuto final. Tengo una pregunta. ¿Tenés una pregunta? Sí, señor. Solo Tengo se una responde en un pregunta. minuto, ¿eh? Hoy, A ver. Ah, sí. hoy, vencen la reducción. Fuerte que tapa todo. Ni siquiera se ve. Hoy, vencen ¿Sabés qué? la reducción de retenciones para el campo. Ah, cambiaste de tema. ¿Sí? ¿La qué vence hoy? ¿De qué estás hablando? La reducción de retenciones para el campo. ¿Qué es eso? ¿Qué está Pero pará que pasando? no terminamos. Ah, no terminamos, dale. No. Termina tranquilo. Termina tranquilo si pensás que me vas a decir. No llegamos, muchachos, hay que terminar el programa, pero ¿qué está pasando? Hasta y 5 dicen. Hacemos hasta y 5, me dicen acá en control. Hasta y 5 para resolver los problemas entonces, ¿eh? Hasta y 5 para resolver los problemas. A ver. Te decía que esto tiene, ¿por qué me parece una buena experiencia? Porque fuera de toda la parte más romántica, que es la que conversamos antes, trabajo territorial, pibes jóvenes, 40 años tiene Monteverde, una opción que renueva, que tiene ideas nuevas, creatividad, etcétera, etcétera, y que además vos lo que podés ver es que, che, esta cosa de el nuevo régimen no se construye sobre el viejo régimen, sino con el viejo régimen, sí, bueno, un armado peronista con los actores de la historia reciente del Partido Justicialista,
con alguien que pueda aportar de verdad y tenga la libertad para aportar de verdad su impronta a una campaña, porque si vos pones a Rebord candidato y Rebord candidato va a tener el mismo lenguaje que los últimos 20 candidatos del peronismo, no tiene demasiado sentido. También tiene esto que te decía de dónde se construye, tiene un aspecto, a mi juicio, muy interesante, esto que es el pragmatismo. Monteverde hace una alianza con todo el sistema peronista. Entre ellos, los viejos senadores peronistas muy señalados por denuncias de ilícito, de corrupción, etcétera, 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 que sin ese acuerdo hubiera sido imposible un resultado de esta naturaleza. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo creo que no hay que fetichizar los orígenes partidarios a la hora de ganar elecciones, mucho más en momentos como este. Tampoco hay que fetichizar esta presunta lógica de zapatitos limpios, porque solo con eso te quedas en esa lógica testimonial de la que hablábamos anteriormente, en la que se podría haber quedado Ciudad Futura, que ahora se llamó, en todo este acuerdo, se llamó Más Santa Fe. Santa Fe Plus. Claro. Estaría lindo. Y termina ganando esta elección. ¿Te parece un ejemplo virtuoso entonces de creatividad, novedad y pragmatismo también? Entonces. Claro, creo que se juntan todas esas cuestiones que igual no son ni por asomo, y ahí si quieren nos metemos el capítulo económico que creo que quería hablar Rufo, porque aún con estos ímpetus electorales del peronismo, en este caso en Rosario, el principal problema del gobierno no es la oposición, sino que es su propia incapacidad. Es decir, hoy está, si querés un título a mi juicio, el gobierno está en materia de gobernabilidad en su peor momento. No, para. Uy, la concha de la lora, boludo. ¿Para qué lo dijiste, Iván? No, ¡Pará! ¡Flaco! ¡Pará! ¡Estás loco! 5 minutos para la medianoche, que son los 5 minutos que quedan del programa. No. El africano acaba de decir el gobierno está en su peor momento. En su peor ¿Por qué Esta dispara? edición es espectacular. En su peor momento. De gobernabilidad. ¿Por qué? Bueno, justamente porque uno de los puntos determinantes que consolida la idea de gobernabilidad de un espacio, de hecho lo dijimos acá hace bastante esto, que tenía que ver con Macri mandando a abstenerse a sus diputados jubilaciones, permitiendo que eso o se apruebe o anticipando también la posibilidad de que no se sostenga el veto anticipado del presidente de la Nación. Hoy hubo un caso que lo conoce mucho mejor el señor Manu Jove, así que no quiero avanzar sobre su territorio. No sé si lo quiere contar. ¿Qué pasó? Hoy lo veo medio como falto de reacción. En la comisión laboral hasta las 11, pues. Vos te parás y te vas. Comisión en el Senado de Trabajo y Previsión. Se trata el proyecto, o sea, el avance para que llegue a la segunda cámara, la Cámara de Senadores. Y una senadora bullrichista, presidenta de esa comisión, digo bullrichista porque es del PRO, pero es de Patricia Bullrich, dentro de lo que son del PRO. Estamos hablando de Carmen Álvarez de Rivero, de Córdoba. Presidente de la comisión, quiere juntar las voluntades para decir, listo, levantemos la comisión, que era que, lo que por supuesto pretende el gobierno, que esto nunca llegue a la Cámara y que no se apruebe, porque cuando llega a la Cámara se aprueba, los votos están, el gobierno está muy incómodo en términos numéricos en el Senado. Intentó hacer eso, quedó sola. Se levantó y se fue, de hecho. Y la comisión siguió. Mariano Recalde, la segunda autoridad vicepresidenta de la comisión, se hizo cargo de que continúe. Los radicales, algunos muy vinculados, y se enganchan, como decíamos antes, a gobernadores, se quedaron. Dijeron, yo voy a seguir. Tagliaferri, que de Larreta, se quedaron todos. Claro. Y se fue solamente Álvarez de Rivero, la comisión se le pueden venir unos días medio incómodos en el terreno legislativo al gobierno. Tuvo un armado dramático, realmente dramático. Acá hay mucho para decir sobre el armado de la Libertad Avanza en Corrientes. Hay que tener talento para que te salga todo tan mal en una elección que además es una elección a gobernador. Sí. Se fue Camado Espínola con Valdés. Y había un acuerdo de la Libertad Avanza con Valdés que aparentemente por pedidos de orden muy secundario, legisladores, concejales, se termina cayendo. Los negociadores
de Valdés sostienen que eso es lo que estaban pidiendo sus interlocutores, vinculados concretamente a Lule Menem. Esa situación la podés exportar, no con ese nivel de desmanejo, pero a todo el país, porque vos tenés la cuestión en la Cámara de Diputados sobre el sostenimiento no del veto, pero también tenés a los gobernadores, que también lo trajimos la semana pasada, y dijimos, che, ojo, porque es la primera vez que pasa, se sentaron con el gobierno para ver si les hacían una oferta. La oferta evidentemente no satisfizo, y los gobernadores dijeron, no, vamos a avanzar con la ley en el Congreso de la Nación. Entonces, la situación es, por esto, volvemos al punto, ¿no? Estamos en una época donde la gente no puede tolerar un razonamiento que incluya dos variables aparentemente contradictorias, ¿no? Por ejemplo, el programa del gobierno económico y de país, a mi juicio, esta es mi verdad relativa, es malo. Es un programa económico que te lleva a, como dijo el ministro de Economía, países más parecidos a Perú, cuando vos tenés otro diseño productivo. Pero eso no significa que coyunturalmente pueda celebrar el gobierno la baja de la inflación y la baja de la pobreza. Hay gente que estos razonamientos juntos les parece que no pueden ser. Que dice, por ejemplo, faltan dólares. Bong, 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 pero... ¿Nos fuimos? No. En realidad nos fuimos, pero está bien el hilo.